La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Suni Villa es investigadora del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y nuevamente nos acompaña aquí en Contexto. Suni, como siempre, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Un gusto saludarlos, Juan y Marcela. ¿Qué tal a todos por allá? Muy bien, Suni, y para que compartas con el auditorio tu análisis de este texto, las discrepancias en el presupuesto educativo que fue publicado precisamente por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y algunos datos que, bueno, pues son muy importantes como para compartirlos con el auditorio y ver la dimensión de esta forma en que se maneja el gasto público, donde se le asigna un presupuesto y resulta que se gasta muchísimo más, pero ese gasto excesivo no concuerda con un mayor incremento en la calidad de la educación. Sí, bueno, cabe mencionar que la educación es un tema para empezar de todos los días y todos los días está trabajando para él, y creo que también que es un tema muy preocupante por toda la sociedad. Aquí en términos de presupuesto, lo que sucede, Juan, es que la Secretaría de Hacienda hasta ahora ha tenido la atribución de hacer modificaciones al presupuesto de educación y de todos los ramos sin tener la necesidad de pasar por el Congreso o sin tener la necesidad de una nueva aprobación. Y esto ha causado que existan muchos rubros en donde se presupuesta una cosa y se termina ejerciendo otra distinta. Y las causas pueden ser varias, desde que las mismas entidades no tienen el personal o la gestión entrenada para ejercer los recursos, y por lo tanto se convierten en subejercicios, y una vez convertidos en subejercicios, la Secretaría de Hacienda tiene todo el derecho de quitar esos recursos y reasignarlos a otro lado. Eso es por un lado, y por el otro también es que en ocasiones, cuando ha habido algunos ingresos excedentes, pues estos ingresos también se terminan asignando a los recursos que se consideren prioritarios. Y se consideran prioritarios, pues esto termina siendo a nivel del Poder Ejecutivo, ya no vinculado a lo que se aprueba. Y en términos de educación, pues los retos son muchos, y es que si bien se les ha dado una prioridad hacia la educación básica, y vaya que la educación básica es muy importante y es una obligación del Estado proveerla, y es un derecho de todos adquirirla, y la obligación misma también. Pues si bien esto ha sucedido y se ha dado mucha atención a este nivel, se ha dejado de lado el crecimiento poblacional y por lo tanto las demandas de la población. ¿Y a qué voy con esto? Es que si bien la atención está puesta en la educación básica y hay muchos maestros que atender en el camino, es que la población que tenemos cada vez es más adulta, cada vez tenemos mayor presión por parte de los jóvenes de educación media superior, es decir, las preparatorias, y también es que los espacios, como no se le ha invertido, pues no se han incrementado, y ahí es donde hay un filtro importante, y hay muchos jóvenes que se quedan sin tener educación media, ya no digamos de calidad, ya es una cuestión de acceso que bueno, en teoría el próximo gobierno tiene muchas cartas ahí que atender, y bueno, pues ojalá y esto suceda, aunque el espacio fiscal cada vez es más reducido. Ahora, Suni, ¿cómo se podría explicar el hecho de que México invierta el 17% de su presupuesto en educación, 6 puntos porcentuales más que el promedio de países de la OCDE, que invierte el 11% de su presupuesto, y sin embargo, pues estamos en el sótano, es decir, en el último lugar en materia educativa de los países de la OCDE? Sí, es muy preocupante que casi toda la recaudación de IVA se va básicamente para educación. Y, bueno, no lo sería si realmente tuviéramos la calidad que se requiere. Y es que esto se vuelve cada vez más complicado cuando pues tenemos un país de 120 millones de habitantes, y aquí es donde, bueno,
ya en términos de PIB per cápita, o términos de monto per cápita que se va a educación, pues ya vemos el efecto diluido y por lo tanto no es tanto lo que por población se termina ejerciendo a nivel individual. Sin embargo, bueno, esos no son más que pretextos para no tener una real educación de calidad. Y es que también, Juan, hay que reconocer que la reforma educativa que fue implementada, si no mal recuerdo, 2013, es que es hasta el 2013, es decir, hasta hace 5 años, en donde se reconoce un sistema nacional de educación, en donde ahora se incorporan a los mismos alumnos, los padres de familia y el entorno que gira alrededor y las demás instituciones que giran alrededor de la educación, pues porque antes lo que hacíamos es que teníamos un sistema de educación donde solamente se tomaba en cuenta básicamente a las grandes secretarías y ellas eran encargadas de la educación y se dejaba de lado quienes realmente atendían al niño todos los días, que creo que es donde comienzan los efectos de la educación. Esto sucede hasta 2013, a nivel de política pública, a nivel nacional, a nivel de ley. Y esto hace entonces que se volteen los ojos hacia otros aspectos de la vida que se habían dejado hasta entonces de lado. Es reciente, no es una justificación, sin embargo, pues bueno, aquí hay todavía mucho trabajo por hacer y en términos de calidad, definitivamente tendríamos que estar pensando en el papel que juegan los profesores, la actualización de los profesores misma, porque aquí ha habido todo un cambio tecnológico en donde los maestros no necesariamente han sido parte o no han evolucionado, por mencionar algunos casos, y no generalizar, porque estoy segura que hay muchos profesores que sí se han actualizado, hay otros que no, y estos mismos, pues bueno, el rezago termina siendo un efecto multiplicador, porque obviamente la educación que tengan los profesores va a incidir en la educación que reciban los niños, y estos efectos no solamente van a estar en cortos, sino en el mediano y largo plazo. Si bien tiene sentido que se enseñen a sumar, multiplicar, escribir, leer, no hay mucho sentido también que ya en esta era de la información se deje de lado el cambio tecnológico, que eso es lo que todavía permite avanzar más a otros países, y bueno, aquí es donde México todavía tiene mucha tarea por eso. Quisiera incidir en uno de los puntos de este texto de las discrepancias en el presupuesto educativo, que me parece importante para poner el contexto al auditorio. Este estudio hace un análisis del caso de 2016, cuando el presupuesto educativo aprobado por la Cámara de Diputados fue de 723.600 millones de pesos, pero el presupuesto ejecutado por las dependencias y entidades ascendió a 741.100 millones, es decir, se gastaron 17.500 millones de pesos extras, que representaron 2.6% del presupuesto aprobado. Estamos hablando de un sobregasto que es 2 veces el presupuesto del programa de la reforma educativa y más de lo que se destina a becas de manutención en todo el país. Y lo peor del caso es que, de acuerdo con el estudio del CIEP, los 4 programas que sobregastaron en el 2016, que no cuenta con reglas de operación específicos, también lo hicieron en 2015, 2014 y 2013. La pregunta es, ¿quién vigila que este tipo de irregularidades se sigan cometiendo y, sobre todo, el hecho de que el destino de esos recursos no cumpla con sus objetivos originales? Pues aquí lamentablemente cuando tenemos ya la información es una vez que ya se hizo el gasto, y lo cual es bastante lamentable porque eso no ha permitido que tengamos un seguimiento más puntual en tiempo y forma de cómo se está gastando. Eso es por un lado. Por el otro es que la Auditoría Superior de la Federación es quien ha emitido algunas observaciones sobre estos recursos y cómo terminaron gastándose y gastándose de más. El problema es que la Auditoría Superior de la Federación, si bien es la entidad encargada de vigilar si existen o no desvíos de recursos, pues a la auditoría todavía le han faltado dientes para poder gastar
castigar y poder ser un ser de impunidad, ¿no? Un ser que pueda llevar a proceso. Eso sucedía antes hasta la recién promulgada ley anticorrupción, que bueno, todavía aquí hay muchos temas pendientes, porque como ustedes bien saben, el fiscal anticorrupción todavía es fecha que ha estado pendiente y por lo tanto la ley todavía no puede operar. Son de los temas que ha ido trabando cada vez más esta falta de fiscal, porque obviamente el tener un fiscal pues daría nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, y una de ellas es ya ser un ente que pueda llevar al castigo de todos estos malgastos de los recursos o desvíos de recursos en algunas ocasiones. Y bueno, también cabe mencionar que estos programas que regularmente terminan ejerciendo además son muchos de los programas vinculados a pensiones, lo cual, pues como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, también es un tema muy preocupante a nivel país, que vamos a tener que entrarlo de alguna manera, o bien, pues lamentablemente las nuevas generaciones sufrir las consecuencias de no haber arreglado esto a tiempo. Pero es evidente de que estos sobregastos están en la completa opacidad porque no hay información sobre la distribución de los recursos y el uso que se dieron a esos recursos, ni tampoco los resultados de los gastos en esos recursos. Entonces, ¿a quién le corresponde exigir en un momento dado transparencia, rendición de cuentas e insisto en el hecho de que el destino de esos recursos llegue al cumplimiento de los objetivos que se tienen y no de otros? Porque tenemos también sobregiros del 3,000%, por ejemplo, en gastos de publicidad y propaganda, que son más para la imagen del titular de la SEP que para darle propaganda o difusión a los programas de la misma Secretaría. Sí, bueno, aquí tenemos dos cosas. Hay unos términos que se llaman transparencia proactiva y hay otros que se llaman transparencia, por demanda, por así decirlo. Y si bien creo que México ha avanzado mucho en el primer tipo de transparencia, donde las entidades pues publican las cosas que quieren, tenemos una institución que se encarga de la transparencia en el país, y bien, bueno, al menos estas entidades existen. ¿Qué es lo que falta? Pues bueno, hay que darle seguimiento, y esto es responsabilidad tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de todos los ciudadanos. Pues, sí hay y como lo mencionaban por ahí algunos de los comentarios, pues también algún tipo de responsabilidad de los centros como el CIEP y otros más que se dedican a estos temas, pero también de la misma ciudadanía y de los medios de comunicación. Es decir, podemos demandar esta información a través del INAI, podemos hacerla pública, y bueno, pues aquí los temas son muchos, son recurrentes, y un centro de investigación de 12 personas a veces se pudiera quedar corto. Entonces es donde como ciudadanos tendríamos que estar pidiendo esta información, porque además es nuestro derecho, y darle un seguimiento más puntual para poder tener acceso a estas cosas. Si bien en México falta mucha transparencia, sobre todo en temas tan específicos, se ha avanzado, pero bueno, la tarea no es menor y todavía nos falta mucho por hacer. Muy bien, Suni Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Un gusto saludarlos.